Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar saludando a las personas que tenemos en el chat. María Hernández, hola señor Antonio, buenas noches desde Atlanta, bendiciones. Betty Villafuente, hola, gracias por compartir su conocimiento, me ayudó a entender lo terrorífico que viví con un hombre abusivo y no entendía por qué era así, ahora entiendo mucho. Enhorabuena, Betty Villafuente, si ya te has alejado de ese perpetrador. Juan Padrón, buenos días Antonio, saludos desde Nueva York. La pequeña obra, buenos días Antonio, abrazos desde Argentina. Hugo. Juan Padrón, es muy importante identificar este tipo de personas. Yo fui víctima de un amigo narcisista por más de 20 años y nunca pude identificarle, nunca pude identificar que era una persona narcisista hasta hace poco gracias a sus charlas. Luis Fernández, buenas noches a todos desde México. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, buen provecho por el cafecito. Bueno, aquí tenemos siempre, como cada mañana, nuestro cafecito. Y gracias por desenmascarar a estos destructores de vida. Buen día, un saludo desde Madrid. David López Jiménez, un saludo de un español salmantino desde Reino Unido. Hola David, ¿qué tal? Michael Kelly, buenos días. Pregunta, señor Antonio, ¿por qué un narcisista no puede verte en los ojos en una conversación normal? Después, Michael, después vamos a pasar a las respuestas. Luis Fernández dice, ¿ya tienen todas sus preguntas preparadas? Greta Ruber, buenos días. Nerak88, buenos días. Victoria Esparza, hola. Edurne Maza, buenos días. A ver, que se acaba de saltar todo de repente. Edurne Maza, buenos días Antonio, de camino al trabajo, luego te veo. Bueno, Edurne, después nos vemos. David López Jiménez, hola, ¿puede un narcisista ser diagnosticado por un profesional? Al final respondemos. Luis Fernández, perfectamente. Victoria Esparza, sí. Bueno, me imagino que esa sí se escucha bien, efectivamente. Paula, hola, buenos días desde España. Hola Paula, ¿qué tal? Raza de bronce, hola, buenas noches. Doctor, si se escucha muy bien. Desde México, raza de bronce. Manuela Gallegos, buenas noches, sí, muy claro. Manuela Gallegos desde Estados Unidos, me parece. NECA88, saludos desde Puerto Rico. Michael Kelly, sí, se oye muy bien. Maraya Ger, sí, buen día. Paula, Noemí Pino, buen día. Silvia Mor, hola, buenas noches. Doctor Antonio de Vicente, saludos desde Argentina. María Gómez García, saludos desde Calgary, en Canadá. Hombre, en Canadá yo creo que es la primera persona que habla que está en Canadá, ¿no? Porque posiblemente hay personas, pero que no ponen comentarios. Se oye muy bien, bendiciones. María Dolores Cánovas Manchón, buenos días. Subeida Rodríguez, hola, ¿qué tal? Subeida, buenas noches. Gracias, al final pude ya conseguir mis libros. María, buen día a todos. Les recomiendo el nuevo vídeo de cómo el narcisista se desprecia a sí mismo, muy interesante. Moni Ade, hola desde Argentina, se oye bien. María Dolores Cánovas Manchón desde Alicante. David López Jiménez, una madrugadora como yo. David López Jiménez, le propuse a mi mujer ir al psicólogo y a un consejero matrimonial, ni respondió, ni nunca fuimos. Tengo una historia que contar y 2 hijos, 5 y 2 años, que no sé cómo protegerlos de ella. Después vamos a comentar de todo esto, porque precisamente aprovecho ya para decirlo que ya, y calculo que para el viernes aproximadamente ya estará en la librería, en Amazon ya estará el libro La madre narcisista, que trata precisamente sobre ese tema, sobre el impacto que tiene una madre narcisista sobre los hijos, especialmente, o sea, tiene impacto sobre toda la familia porque una madre narcisista es algo tremendo. Pero especialmente en los hijos. También explicamos por qué las madres narcisistas separan a los hijos de las hijas, por qué tienen más inquina, tienen más resentimiento contra las hijas que contra los hijos, qué daños causan que después los hijos van arrastrando a lo largo de la vida, cómo se puede solucionar ese daño también que provocan en los hijos, qué labor tiene el padre, y en esto te afecta a ti, David, qué labor tiene el padre dentro de una familia donde la madre es narcisista. Bueno, todo esto y muchas cosas más lo explicamos en este libro, que ha resultado un libro muy, muy interesante y que ya el viernes lo tendremos en la librería. También para las personas de América, comentarles que
que hemos llegado a un acuerdo con una empresa de transportes y podemos enviar los 3 libros juntos, pero tienen que ser los 3, es la única manera de poder hacerlo a América, a cualquier país de América. El costo, ya sabéis, es de 30 euros, no se cobran gastos de envío, que es uno de los requisitos que nosotros teníamos para enviar, porque no sirve de nada mandar los libros y después hay que cobrar 10 o 12 o 14 euros de gastos de envío, ¿no? No hay gastos de envío, los libros son el libro de El Contacto Cero, los que tenemos aquí que siempre mostramos, El Contacto Cero, El Camino a la Libertad, el segundo libro que es La Piedra Gris, Cómo convivir con un narcisista, y el tercero, que os digo que ya como el viernes aproximadamente estará en las librerías si no surge ningún inconveniente, y esos, que es La Madre Narcisista. Esos 3 libros por 30 euros los dedicamos personalmente y los enviamos a cualquier lugar del mundo, a cualquier persona que esté interesada en tener los libros dedicados. Si no hay ese interés, pues simplemente se pueden comprar directamente en Amazon. Bueno, esto era para David López. De todas formas, David, después te voy a explicar, te voy a responder más en extenso cuando acabemos la exposición. Hoy va a ser una exposición breve porque, bueno, es un tema cómo reconocer a un narcisista. Simplemente vamos a dar unas pinceladas de detalles que saltan mucho a la vista cuando uno se encuentra con un narcisista, y simplemente para que las personas que más que menos conocimiento tengan del tema, pues sepan más o menos, aunque la mayoría de las personas que hay en este chat, la verdad es que ya han hecho un doctorado en narcisismo porque lo han vivido en sus propias carnes, con lo cual saben mucho del tema y poco les puedo explicar yo de todas estas características que ellos ya han reconocido de sobra en la persona con la que viven, ¿no? Pero bueno, de todas formas siempre está bien hacer un repaso. Evangelina Figueroa, les saludo con mucho cariño desde México. Moni Ade, gracias por su sabiduría. Citro 555, hola, saludos. Yaneuris Perozo Ferrer, ¿cómo detectar un narcisista por redes sociales? Saludos desde Venezuela. Ya sabéis, las preguntas al final, después de la exposición, las respondo. Citro 555, ¿qué problema tiene el narcisista día a día? ¿Qué significa que el narcisista tiene un vacío interno? Muy bien, pues eso todo lo vamos a ir explicando. Nerak 88, yo vivo con una madre narcisista y es un completo infierno. Efectivamente, en el libro lo explicamos que precisamente de todos los tipos de narcisista, quizá el narcisista más dañino que existe es la madre narcisista, no porque en sí sea más dañino, sino por el papel que juega dentro de la familia. Hay que pensar que las víctimas fundamentales de una madre narcisista son sus hijos, más que su marido, porque su marido ya es una persona adulta y tiene esa posibilidad de enfrentarse, tiene esa posibilidad de irse, tiene esa posibilidad de poner límites. Sin embargo, los niños no tienen esas capacidades y además están en una época que se están formando, con lo cual todas esas cosas que ven en su familia, todo ese tipo de relaciones completamente distorsionadas, las van a interiorizar y las van a arrastrar a lo largo de su vida y van a entender que ese es el modelo de una familia normal cuando es una familia absolutamente tóxica. Matilde Mendoza, hola, me manda un corazoncito. Mabel C, hola Antonio, buenas noches. Citro 555, ¿puede hablar del tema de personas tóxicas o enfermos emocional desde su origen, su comportamiento y por qué son así? Saludos. Vamos a hablar de todo lo que nos dé tiempo, Citro, a ver si alcanzamos a explicar. Joelka, de todas formas, eso que me preguntas da lugar para una exposición completa, ¿no? Joelka, el narcisista siempre busca el centro de atención de cualquier manera, no deja a otros dejar su espacio. Matilde Mendoza, hola, buenas madrugadas. Hola Alberto, hola Antonio, los padres narcisistas te usan y luego pasan los años, te descartan. ¿Cómo se sale de eso? Bienestar, buenos días. Matilde Mendoza, sí, al fin el libro de la madre narcisista. María José Rodríguez, buenos días. Moni Ade, tengo que compartir con el narcisista la vivienda por razón económica y es muy desgastante, se pone muy intenso, cuando no le presto atención, aplico la piedra gris, estoy agotada. Bueno, te recomiendo que veas el libro La Piedra Gris porque ahí explicamos soluciones para esas situaciones en las que el narcisista es más pesado, es más, como tú dices, desgastante, que son estrategias que quizá te puedan funcionar. Después hablamos un poquitín sobre ellas. Nadia Corzo, hola, buenas noches, te saludo desde Chiapas, México.
Nadia Corzo nos manda un corazoncito. María José Rodríguez desde el puerto de Santa María, en Cádiz, aquí en España. Delia Paz, disculpe doctor, yo vivo en Estados Unidos y los 3 libros serán pagados en dólares. No hay ningún problema, el pago se hace a través de PayPal y PayPal cambia el dinero, no importa, o sea, puede ser en cualquier moneda que uno desea, puede ser en pesos mexicanos, la persona de cada país paga en la moneda que tiene en su país y a mí me lo integran en euros, no hay ningún problema. Fanam, el narcisista regresa, cuando me fue orillando para que terminara porque me cansé, solo duramos 5 meses intensos y de un día para otro me descartó y me cambió. Maya, buenas noches desde Argentina. Piero Ortiz Medrano, mi expareja es narcisista encubierta y hace 4 meses me dijo que quería hacer las cosas bien como amigos. Volvió a repetir el ciclo narcisista y sin esperar el descarte me retiré. Muy bien, Piero, porque cuando uno se da cuenta de que está con una persona de ese tipo, de esa catadura, con ese trastorno, lo mejor es alejarse lo más rápido posible porque al final uno siempre termina sufriendo. El tratar de cambiarlos, el tratar de competir con ellos, el tratar de manipularlos a ellos, todo eso es perder el tiempo y es sufrir porque todo eso te va a conducir a una espiral en la que siempre el perjudicado es la víctima. El narcisista en eso siempre gana porque a él no le importa nada, lo único que le importa es dominar, controlar, humillar a las personas. Elizabeth Payano, buenos días a todos. Nadia Corzo, yo estuve con un narcisista hace poco, me descartó. ¿Qué hago? ¿Me debe dinero? Pues yo creo que el dinero lo has perdido, Nadia Corzo, a no ser que tengas algún tipo de justificante y puedas reclamárselo judicialmente, lo vas a tener complicado. Emilce Fernández, hola don Antonio, admiro mucho su programa, muy buenas todas tus informaciones, saludos desde Costa Rica, muchas gracias. Maya, ¿el narcisismo se puede contagiar como una conducta errónea de padres a hijos? Bueno, después vamos a contestar, ya vamos a pasar al tema. Todas estas preguntas vamos a ir contestándolas. Ya sabéis que podéis seguir haciendo preguntas, podéis ir dejando comentarios, lo que os parezca, en el chat. Y después de que hoy va a ser breve, de esta presentación, vamos a ir respondiendo a todas. O sea que podéis seguir poniéndolas. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo, desde las primeras hasta el final y vamos a ir respondiendo a todas. David López Jiménez dice, ¿hay posibilidades legales de exponerla y que le quiten los hijos? Mi hijo mayor tiene TEA nivel trastorno TEA, nivel 1. Es que las siglas muchas veces en cada país se utilizan siglas diferentes. María Dolores Cánovas Manchón lleva 5 años con uno, hoy mismo le he vuelto a echar, me ha dicho a mí misma no volver más, pero él se ha ido con la cabeza muy alta, muy chulesco y luego viene llorando. Ya, pero cuando viene llorando no hay que dejarlo que vuelva, hay que alejarlo y distanciarse de él definitivamente. Bueno, vamos a pasar, hay muchos comentarios que van entrando constantemente, así que vamos a pasar a la exposición y después ya, una vez que terminemos la exposición, pues ya vamos respondiendo ya a todas las preguntas y para no perder tiempo. Bueno, como sabéis, el narcisismo es un trastorno de la personalidad que representa en donde esa persona que lo sufre tiene un deseo de imponerse a los demás, tiene un afán de superioridad, de estar por encima de todos, de siempre ser el que figura por encima de los demás, y todo eso le lleva a que para lograr eso tiene que tener el control de las personas, tiene que conseguir que las personas acepten estar por debajo de él, tiene que dar una imagen muy buena, tiene bueno, también hablamos en muchas ocasiones de que el narcisista tiene 2 caras, ¿no? Que es muy interesante también hacer esta matización, porque una cosa es lo que se ve hacia el exterior de la relación, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación de trabajo, una relación de pareja, una relación de familia. Una cosa es lo que se ve hacia el exterior, la imagen que proyecta el narcisista, y otra cosa es la realidad en la que viven esas personas que están inmersas en esa relación, ¿no?
El narcisista siempre proyecta una imagen muy buena, siempre trata de que lo vean como una persona, si es en el trabajo, que lo vean como un gran trabajador, si es en la familia, como un buen padre, como un buen esposo, siempre trata de que su imagen esté muy cuidada. Suelen ser personas bastante, en general, bastante pulcras, bastante cuidadosas de su aspecto físico, siempre quieren dar una buena idea de su situación económica, todo ese mundo de apariencias, ¿no? Pero eso sería el narcisista exterior, el narcisista de cara hacia los demás. Otra cara es el narcisista hacia el interior, hacia la relación, hacia la pareja, hacia el amigo, hacia el compañero de trabajo. Hacia ahí lo que el narcisista trata de conseguir es obtener combustible negativo, que es en realidad el combustible que más le satisface. El combustible es la mejor sensación que tiene el narcisista, es lo que es el combustible negativo. Pero, ¿y qué es el combustible negativo? Pues el combustible negativo es esa emoción que siente el narcisista cuando domina a las personas, cuando las humilla, cuando las veja, cuando él siente que tiene ese poder sobre esas personas, cuando se siente poderoso, y la única forma que tiene el de sentirse poderoso pues es humillando, es desprestigiando, si es en el trabajo pues tratando de traicionar a sus compañeros, tratando de aprovecharse de su trabajo, tratando de dejarlos en mal lugar, tratando de aparecer él siempre como que es la persona que ha tenido las buenas ideas y que sus compañeros o un compañero en concreto es la persona que ha tenido las malas ideas. Ahí es donde él tiene esa sensación de poder, de que puede manejar los hilos, de que puede provocar a las personas como él quiera y donde consigue el combustible negativo. Pero ¿cómo podemos detectar, aparte de que seamos capaces de percibir esos detalles que ya entran dentro de la teoría psicológica, cómo podemos llegar por la apariencia externa, por los gestos que tiene, llegar a reconocer a un narcisista? Bueno, el primer contacto con un narcisista, que el primer punto en el que debemos fijarnos siempre cuando nos encontramos con una persona, con un narcisista, el primer encuentro suele ser normalmente lo que se denomina el bombardeo amoroso. El bombardeo amoroso se dice así en esos términos porque se explica fundamentalmente en la relación de pareja, pero ocurre en todos los ámbitos, porque cuando nos referimos a bombardeo amoroso son unas palabras generales, pero cuando una persona llega, por ejemplo, a un puesto de trabajo y llega amistoso con todo el mundo, llega tratando de quedar bien, llega como una persona simpática, tiene siempre detalles con los compañeros, trae unos pastelitos un día para celebrar cualquier cosa, siempre sonriente, cuando salen de trabajar invita a tomar unas copas. Esto, por supuesto, estoy hablando en los primeros momentos, en los que entra en el grupo, lo que está tratando es de ganarse a todo el grupo, quedar con ese grupo de personas como la persona más agradable, más entrañable, más cariñosa, más preocupada por los demás, despliega rápidamente una empatía instrumental, porque el narcisista no tiene empatía, pero la sabe imitar muy bien, sabe utilizar esa empatía. Él se da cuenta de que cuando alguien le dice cosas agradables, esa persona se siente bien. Cuando una persona pasa un trance difícil, rápidamente él se acerca, le pone la mano en el hombro y dice: tranquilo amigo, que yo comparto tus problemas, comparto tus sufrimientos. Todo eso es absolutamente falso, es lo que llamamos la empatía instrumental. En la pareja ocurre exactamente lo mismo. En la pareja es el famoso bombardeo amoroso en donde llena de regalos, llena de halagos, de todo tipo de calificativos exagerados a esa persona, de forma que al poco tiempo de conocerla ya le está diciendo que es la persona de su vida, que es una persona maravillosa, que es como su alma gemela, que se encuentra absolutamente identificado, que nunca conoció a una persona como ella o como él, que está alucinando, que está desbordado de tanta emoción que siente al estar con esa persona. Y eso lo que provoca es ese chorro, esa avalancha de emociones y de calificativos, lo que provoca es la rendición de la otra persona. La otra persona de repente dice: bueno, parece que he encontrado al príncipe o a la princesa de mi vida, ¿no? Esta es la persona, coincide conmigo en todo, acepta todo. Si yo digo vamos al teatro, dice vamos al teatro. Si yo digo vamos a ver un partido de fútbol, viene conmigo a ver un partido de fútbol. Es colaborador, en la casa ayuda, está dispuesto si vamos a tener hijos, a ocuparse de la crianza de los hijos, está dispuesto a ocuparse de su educación.
Claro, todo eso de palabra, ¿no? Todo eso te lo promete, te lo jura, te dice que... Entonces, la verdad es que una persona cuando conoce a un narcisista dice, he conocido a la persona más importante de mi vida. Y lo malo de todo eso es que en ese momento la víctima normalmente hace una fotografía de esa persona en donde esa persona sale como alguien maravilloso, como alguien deslumbrante, y esa fotografía, desgraciadamente, va a durar mucho tiempo. Esa fotografía es lo que llamamos la disonancia cognitiva, que es esa imagen que queda en el cerebro de narcisista maravilloso, narcisista encantador, o ya sea hombre o mujer, y que después va a permanecer en el cerebro a pesar de que esa persona empiece poco a poco con las vejaciones, empiece con las humillaciones, empiece con los desprecios, que siempre van de poco a poco para que la persona vaya, no tenga un choque, sino que se vaya acostumbrando. Primero empieza siendo pequeñas palabras descalificadoras. Por ejemplo, un día te retrasaste un poco y ya te empieza haciendo un auténtico show diciéndote, pero bueno, ¿cómo es posible? Llevo aquí esperando no sé cuánto tiempo. O sea, todo ese cariño, todas esas faltas de... toda esa exhibición que tenía de amor y de... me parece que se apagó la cámara, no. Esa exhibición de amor poco a poco va desapareciendo y se va sustituyendo por un trato que cada día se va degradando un poco, cada día se va degradando un poco más, de forma que por una cuesta, una pendiente, vas bajando cada vez a un peor trato, a una mala relación, y al final, por supuesto, vienen las humillaciones, vienen los desprecios. El problema que decíamos antes, por esa fotografía que se ha hecho del narcisista, esa disonancia cognitiva, es que la víctima empieza a justificar todas esas conductas. Es que tiene mucho estrés en el trabajo, es que posiblemente soy yo quien le ha provocado todas esas reacciones, es que es verdad que he llegado tarde y por eso es normal que él tenga esa reacción, que me insulte, que me ofenda porque he sido yo la culpable o el culpable, y uno empieza a justificar todo ese tipo de actitudes. Cuando las actitudes ya son injustificables, uno empieza a pensar que con su cariño, con su amor, le va a hacer cambiar, que el narcisista va a cambiar porque es un momento que está atravesando o que es posible que en algún momento resurja ese narcisista que había conocido uno en un principio y que vuelva a esa persona de los años dorados, de la época dorada, de esa época en que trató de enamorarte y era tan maravilloso. La verdad es que nunca vuelve el narcisista ese maravilloso, o si acaso vuelve así como un destello en algún momento, es porque tiene algún interés, porque trata de conseguir algo de ti que de otra manera no va a conseguir, porque ya te tiene tan destrozado o tan destrozada que para tratar de reanimarte un poco y poder seguir obteniendo combustible narcisista, trata de halagarte de nuevo para poder que recuperes el estado de ánimo y el poder seguir humillándote. Todo lo que hace el narcisista solo tiene una finalidad, es obtener combustible negativo, es obtener tu humillación, obtener tus súplicas, tus ruegos, tus protestas, tus reclamaciones, tus enfados. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el narcisista, otro de los aspectos en los que destaca, que se nota rápidamente, es que no tiene ninguna importancia para él lo que tú sientas o lo que tú pienses. A pesar de que al principio, como decíamos en el bombardeo amoroso, estaba tan pendiente de tus emociones, estaba tan pendiente de tus pensamientos, de tus gustos, de tus deseos, en realidad una vez que la relación se va desarrollando, una vez que empiezas en esa pendiente hacia abajo, a él ya empieza a dejar de importarle todo. Ya le da igual cuáles sean tus preferencias, le da igual cuáles sean tus gustos, le da igual cuáles sean tus derechos, le da igual cuál sea tu voluntad. Él va a hacer lo que a él le da la gana y no va a tener en cuenta para nada qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú quieres, para nada. Te va a dejar aislada o aislado y no va a tener en cuenta para nada tu personalidad ni nada. Lo que ocurre es que muchas veces la persona, la víctima, siempre trata de justificarlo, diciendo es que es una persona de carácter muy fuerte, es una persona que tiene las ideas muy claras de lo que quiere en la vida, es que es una persona que tiene unos objetivos y los persigue. Uno trata de edulcorar esa situación, esa humillación, ese desprecio. Y la realidad es que en una relación no puede existir eso. Una relación tiene que ser una relación de reciprocidad, en donde lo que aporta uno lo aporta al otro, aunque sean cosas diferentes lo que cada uno pone en esa relación, pero tienen que ser equilibradas. La relación entre dos personas, sea de amistad, sea de trabajo, sea de pareja, sea de familia, siempre tiene que ser equilibrada. Lo que aporta uno tiene que ser más o menos aproximado con lo que aporta el otro. Si se empiezan a producir diferencias, cada vez esas diferencias se van acentuando y eso lo que hace es que va a producir
produciendo un desclase, un distanciamiento entre esas personas que termina pues en humillaciones, que termina en desprecios, que termina en ese tipo de cosas. Cuando alguien da todo y no recibe nada y la otra persona recibe todo y no da nada, al final esa relación o es un infierno o se rompe, no queda otra alternativa. En tercer lugar, otra de las características típicas del narcisista es que nunca tienen la culpa de nada. Ellos, bueno, sí, tienen la culpa solamente de las cosas buenas, de los éxitos. Cuando, sobre todo esto se ve muy bien en el trabajo, cuando hay cualquier tipo de éxito, rápidamente el que se lo apunta es el narcisista. Siempre ha sido el que ha tenido la idea, siempre ha sido el que más ha trabajado, siempre ha sido el que más esfuerzo ha puesto. Sin embargo, en cuanto hay un problema, la culpa siempre es de los demás, la culpa siempre es de los otros, empieza a sacar todos los defectos que ha ido porque el narcisista tiene una habilidad tremenda para entrar en confianza, para llegar a conseguir que las otras personas se abran y de esa manera conocer sus secretos. Pues rápidamente va a sacar toda esa batería de conocimientos que tiene, de secretos, y va a empezar a lanzarlos, tratando de herir a las otras personas y debilitar su posición, debilitar sus propuestas, debilitar sus ideas. Eso ocurre también dentro de la familia, ocurre ahora sí se apagó la cámara. La encendemos de nuevo. Eso ocurre en cualquier tipo de relación, ya sea en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, y siempre consigue que la persona culpable que sea el otro. Él siempre puede señalar a cualquier culpable, ya sea en el ámbito familiar, incluso a veces acusa a la familia de su pareja de que se entromete en la relación. Tienen una capacidad enorme para transformar los hechos, para dar la vuelta a las cosas, para presentarte una versión absolutamente distorsionada en la que él siempre, por supuesto, queda arriba y la otra persona, seas tú o sea un compañero de trabajo, sea quien sea, siempre queda debajo. Él siempre tiene esa habilidad para dar una interpretación nueva de las cosas, que uno se sorprende a veces de la imaginación tan portentosa que tiene para encontrar esas explicaciones tan rocambolescas en donde siempre coincide que ellos están por encima, que ellos no tienen ninguna culpa y que toda la culpa es de otra persona. Y después, si es que te atreves a llevarle la contraria, si es que te atreves a discrepar, si es que te atreves a decirle que él también puede tener algo de culpa en todo eso, entonces estalla la ira narcisista. La ira narcisista es esa rabia que le sale cuando cualquier persona lo contradice o cualquier persona le lleva a la contraria. En el momento que tú trates de decirle, oye, no, aquí culpables somos todos, aquí somos una familia o somos un equipo, lo que hemos hecho lo hemos hecho entre todos, pues rápidamente él te va a decir que no, pero además te lo va a decir de un modo que te va a quedar bastante claro, ¿no? Porque te lo va a decir con toda esa rabia, con todo ese coraje, acusándote más todavía, tratando de herirte en lo más posible, tratando de dejarte humillado y tratar de ganar por agotamiento de la otra persona, o sea, por descalificación. Ahí entra en el plano personal, sacará cualquier cosa, incluso que haya ocurrido hace tiempo y que no tenga ninguna relación con el tema del que estáis hablando, simplemente con el afán de herirte y de debilitar tu postura. En tercer lugar, me parece, o cuarto lugar, son incapaces absolutamente de mostrar gratitud. Tú puedes desvivirte por ellos todo lo que quieras. Puedes hacer, no sé, estar pendientes absolutamente, permanentemente del narcisista. Si vas a un viaje, traerle un regalo. Si vas, nunca agradece nada. Si agradece algo, tú notas que son palabras que las dice simplemente por cumplir, pero nunca tiene un agradecimiento de corazón. Y simplemente esto ocurre porque él piensa que se lo merece todo, que tiene derecho a todo y que no tiene que dar las gracias por nada porque todo eso le pertenece a él. No es una cosa que tú haces, sino que tú estás obligado o obligada a comportarte de esa manera con él, a ofrecerle todas esas cosas, a ser servil con él para que él esté satisfecho. Entonces tiene una absoluta falta de gratitud ante todo en la vida, ya sea con compañeros de trabajo, ya sea en la familia, en todas las circunstancias es una persona absolutamente ingrata. Esto se ve especialmente, por ejemplo, lo que hablábamos antes en el caso de la madre narcisista, ¿no? Que nunca está satisfecha con nada, nunca da las gracias por nada, nunca se la ve feliz por nada porque es incapaz de manifestar cualquier sentimiento de bondad y de gratitud hacia otra persona. En quinto lugar,
no le interesan en absoluto tus preocupaciones. Él está centrado en su mundo y todos tus deseos, eso que dices tú, mira, es que me gustaría trabajar porque tengo esta ilusión, he estudiado esto y me gustaría trabajar en esto que he estudiado, y ellos que posiblemente sean contrarios a que tú tengas actividades fuera del hogar, te van a decir, no, mira, mejor que no, y no se preocupan en absoluto, van a tratar de descalificarte completamente como profesional, como persona, como trabajador, para evitar que hagas algo que va en contra de su voluntad, si lo que pretenden es aislarte. Si tú tienes una preocupación social y te gustaría a lo mejor pertenecer a una ONG y ellos no lo desean o no quieren que te relaciones con otras personas, también van a atacarte, van a descalificarte, van a humillarte, porque en realidad no les interesa para nada lo que tú pretendes, lo que tú quieras, lo que tú sueñes, solo les interesa lo que a ellos les preocupa. Para el narcisista siempre está él en primer lugar y todo lo demás es secundario. Si encima eso perjudica sus planes de aislarte, de dejarte sola, de humillarte y todo eso, pues con mucha mayor razón van a anular todas tus preocupaciones, tus deseos, tus sueños, van a quedar en nada. Y ya en último lugar, la última cuestión que es esencial, fundamental, conocer del narcisista, que esto es, yo diría, habría que ponerlo en el primer lugar de la lista de importancia, es que el narcisista nunca cambia. Hay que repetirlo de nuevo, el narcisista nunca cambia. ¿Por qué no cambia? Pudiendo ocurrir, o sea, porque la gente, muchas personas preguntan, ese afán de la víctima de siempre tratar de defenderlo, de siempre esperar que se produzca el cambio, de siempre pensar que se va a alterar esa situación en la que está. Muchas personas constantemente me preguntan, todos los días me preguntan, ¿y un narcisista puede cambiar? ¿Y si el narcisista va a terapia podría curarse? ¿Podría sanar de ese trastorno que tiene? Y yo siempre respondo lo mismo, por supuesto que puede cambiar, por supuesto que puede transformarse, pero no creáis lo que os estoy diciendo, porque el narcisista no quiere cambiar. El primer requisito para que se produzca cualquier transformación en psicología, en la conducta de las personas, el primer requisito, ya se lo digo a las personas que van a hacer el taller que tenemos programado para marzo, las personas que quieran participar en este taller, ya se lo digo de antemano, para hacer cualquier cambio en psicología, en la conducta de una persona, lo primero es querer cambiar. Esa es la primera cuestión esencial que uno tiene que tener, querer cambiar, querer transformar su vida, querer ser una persona distinta, recuperar determinadas cosas que uno ha perdido por el camino. Pero ¿qué es lo que ocurre con el narcisista? Que el narcisista no quiere cambiar. El narcisista está satisfecho como es su vida, él se siente superior a los demás, entonces él dice, ¿por qué voy a tener que ser yo igual que los demás? ¿Por qué voy a tener que ser igual que todos estos tontos que hay aquí debajo de mí? ¿Por qué voy a tener que identificarme con estas personas ordinarias, vulgares, que no están a mi altura? Eso es lo que piensa el narcisista. Entonces, ¿tú crees que el narcisista, teniendo esas ideas, va a ir a terapia para que un terapeuta le cambie su forma de pensar, le cambie su forma de ver la vida y termine siendo una persona vulgar como los demás? Estoy hablando, por supuesto, de la perspectiva del narcisista. Por supuesto que no. El narcisista, si dice que va a terapia, lo hace simplemente para engañar a la víctima, lo hace para tratar de convencerla de que tiene voluntad de cambio, para tratar de que se mantenga ahí, de que siga así a su lado. No tiene en absoluto ninguna intención de cambiar para nada. También a veces tiene la intención de aprender las técnicas que le va a enseñar el psicólogo, que le va a hacer practicar para después poder él manipular a otras personas y conseguir que esas personas cambien en la dirección que él quiere. Es su única finalidad. Los narcisistas nunca cambian. Esto hay que grabarlo a fuego. Igual que en el frontispicio del templo de Apolo figura el hombre es la medida de todas las cosas, aquí habría que grabar a fuego en la mente de todas las víctimas de los narcisistas, el narcisista nunca cambia, el narcisista siempre va a ser igual, o si cambia, que si cambia es a peor. El narcisista cada día que pasa va cogiendo más experiencia y cada vez se va haciendo peor, va aprendiendo nuevos trucos, va aprendiendo nuevas formas de manipular, y si es que el narcisista va cambiando, siempre va cambiando a peor. Bueno, esto ha sido más o menos ya os digo que eran unas pinceladas sobre la conducta de los narcisistas. Ya son las 7, casi 5, nos quedan como media hora aproximadamente para responder preguntas, así que, y veo que hay una cantidad enorme, así que vamos al principio y vamos a tratar de ir respondiendo a todas las cuestiones que nos habéis planteado.
Betty Villafuente dice: hola, gracias por compartir su conocimiento, me ayudó a entender lo terrorífico que viví con un hombre abusivo. Bueno, eso ya la felicitaba antes por haber logrado alejarse de este narcisista. Juan Padrón dice que es muy importante identificar este tipo de personas. Yo fui víctima de un amigo narcisista por más de 20 años hasta que por fin pude identificarlo gracias a sus charlas. Muchas gracias, Juan. Adelaida, bueno, vamos a saltar un poquitín porque estas personas ya los habíamos saludado antes. Vamos a tratar de ir a, si me salto alguno porque se me pase, pues me lo recordáis, me lo añadís abajo, y si no, pues mañana también podemos contestar. Por ejemplo, David López dice: le propuse a mi mujer ir al psicólogo y a un consejero matrimonial, ni respondió, ni nunca fuimos. Tengo una historia que contar y 2 hijos, 5 y 2 años, que no sé cómo protegerlos de ella. O sea, sí, a ver, es difícil proteger a unos hijos de una madre. Eso es, esto lo tratamos en este libro que os comento, que sale ya el viernes, que es muy difícil, es imposible proteger, a no ser que la madre renuncie a su maternidad, decida alejarse. Normalmente los jueces siempre dan la custodia, o la mayor parte de la custodia, a las madres. En caso de que sea un juez que esté de acuerdo con la custodia compartida, pues va a quedar más o menos al 50% la custodia. O sea que al final librarse de una madre narcisista no es posible. Hay que asumir que esto lo tratamos en el libro, como digo, y tratamos el papel que el padre tiene dentro de la familia narcisista, ¿no? El padre, cuando es un padre preocupado y que está dispuesto a dar la pelea, ¿no? Lo que se puede hacer es tratar de que los hijos tengan la mejor situación posible dentro de las circunstancias, tampoco enfrentarlos con la madre, porque eso sería contraproducente, crearíamos una batalla campal dentro de la familia y ahí los perjudicados fundamentales son los hijos. Entonces, tratar casi como de disculpar a la madre, tratar de explicarles a los hijos que la madre vive en tensión, que es una mujer muy preocupada, que es una mujer un poco obsesiva, siempre desde una perspectiva un poco benevolente, como engañando a los niños respecto a la situación en la que se vive, para así tratar de hacerles ver que no, su madre no es tan mala como en realidad es, para que ellos tengan un concepto más agradable de esa situación y puedan crecer sin menos tensiones, no puedan crecer de una forma más natural y más lógica. Siempre recuerdo la película de Un Mundo Feliz, me parece que se llama. No, La vida es bella, en donde el protagonista es un padre de un niño que está en un campo de concentración. Me imagino que lo habéis visto todos, ¿no? Están en un campo de concentración y el padre empieza, como los soldados hablan en alemán, el padre del niño empieza a traducirle y le empieza a contar un cuento, ¿no? Diciéndole que el campo de concentración es un castillo, que los otros son los que tratan de atacar el castillo, que ellos tienen que protegerse, que tienen que esconderse. Y la verdad es que el niño vive todo ese tiempo que pasa en el campo de concentración como una historia maravillosa, un cuento que le está contando su padre, en donde los personajes, los alemanes, son actores de ese cuento y que en realidad todo es una ilusión y es algo que es para reírse, ¿no? Más o menos es lo mismo. En una familia de este tipo hay que tratar de que los niños vivan eso como un cuento, aunque es muy difícil, claro, pero que vivan eso como un cuento en donde no aprecien esa crueldad tan enorme que hay en la madre narcisista. Te recomiendo de todas formas que leas el libro porque es mucho más amplio y se abordan muchos más temas de lo que aquí comentamos. Evangelina Figueroa, saludos con mucho cariño. Yeneuris Perozo, ¿cómo detectar un narcisista por redes sociales? Realmente por redes sociales es muy difícil detectar a un narcisista porque no sabemos, o sea, las redes sociales uno presenta aquello que quiere y solamente aquello que quiere, y siempre lo que se presenta en las redes sociales son cosas buenas, ¿no? Nadie va a salir no sé, hablando groseramente en una red social si quiere dar buena impresión. Nadie va a decirle a nadie te voy a traicionar, te voy a humillar, Entonces las redes sociales es realmente difícil detectar. Cuando se detecta de hecho, hasta incluso en el bombardeo amoroso, cuando se conoce a una persona, es en muchas ocasiones difícil detectarlo porque una persona se deja muy fácil llevar por los halagos, por los regalos. Una persona se encuentra tan a gusto, que es la historia de la rana, ¿no? Que la echan en
en una olla con agua que está tibia y la rana se encuentra muy agradable y cada vez le van subiendo la temperatura del agua y la temperatura del agua la va adormeciendo hasta que la temperatura sube tanto que la rana se cuece, ¿no? Es la misma historia, o sea, las personas que están en un bombardeo amoroso se sienten tan a gusto que se quedan ahí tranquilas y no se van dando cuenta de la situación en la que se están metiendo, ¿no? Por eso en las redes sociales realmente, respondiéndote a tu pregunta, es difícil que puedas detectar a una persona de cualquier naturaleza, no solo un narcisista, sino a un abusador, a un, no sé, cualquier persona es muy difícil de detectar. De hecho, por eso, en ese sentido, es el peligro de las redes sociales, ¿no? Que hay que tener mucha prudencia con ellas. Nerak dice, me gustaría que hablaras de los padres narcisistas. Bueno, esto habría que dedicar un capítulo. Hemos dedicado un tema una mañana, hace ya 2 o 3 semanas, a las madres narcisistas, cuando ya estábamos con el libro ya en la imprenta, y me dice... bueno, los padres narcisistas habría que diferenciar la madre narcisista del padre narcisista. Los papeles que representan en la familia son completamente distintos. Es difícil que los dos sean narcisistas porque es muy complicado que dos narcisistas se encuentren. Si dos narcisistas deciden formar una relación, entonces es terrible porque significa que lo hacen de forma cooperativa. Entonces sí que es terrible para los hijos porque no tienen absolutamente ningún tipo de soporte, no tienen ningún tipo de ayuda. Y también es peligroso para las personas que rodeen a esa familia, ¿no? de los dos narcisistas, aunque ya digo que eso es difícil porque un narcisista difícilmente acepta estar al lado de otro narcisista. En esos casos es mucho peor la relación con una madre narcisista que con un padre narcisista, porque el padre narcisista generalmente se proyecta más hacia el exterior, es más de la apariencia hacia los demás, mientras que la madre narcisista se nutre más del interior de la familia. Pero bueno, esto lo explicamos en detalle, es largo de explicar y lo explicamos en el libro sobre la madre narcisista muy detalladamente. Citro me dice, ¿qué problema tiene el narcisista día a día? ¿Qué significa que el narcisista tiene un vacío interior? Bueno, día a día el narcisista, el principal problema que tiene es las contradicciones en las que vive, ¿no? Que es una persona que se cree superior cuando en realidad tiene una baja autoestima. Cuando decimos que el narcisista tiene un vacío interior, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que es una persona que no tiene contenido dentro, que no tiene, por ejemplo, no tiene aficiones, no es una persona que se apasione con nada, no es una persona... O sea, el narcisista en realidad solo vive para aparentar ante los demás. Es fácil imaginarse. Imagínate una persona vanidosa que viva de las apariencias, en el vestir o en todo eso, que después cuando llegas a la hora de conversar tú ves una persona que parece muy elegante, que parece muy cultivada, que parece, y sin embargo cuando te pones a hablar con esa persona pues en realidad no sabe hablar de ningún tema, no profundiza absolutamente en nada, es completamente superficial. Bueno, pues eso exagerado es lo que es un narcisista, es una persona que no tiene alma, que no tiene pasión por nada, que no tiene conocimientos, me refiero a conocimientos emocionales, conocimientos pasionales, absolutamente de nada, y eso es a lo que nos referimos. No tiene autoestima, no tiene seguridad en nada de lo que ocurre. Su única obsesión, su única fortaleza es ese afán de dominar y de controlar a las personas. Por eso nos referimos a que es una persona vacía y que no tiene empatía, no tiene emociones, no comparte emociones con nadie. Esa es la dificultad. No ama a nadie. Esa es lo que es el vacío interior del narcisista. A ver, Citro también nos pregunta, cuando yo convivo estoy cerca del narcisista, ¿uno se siente con la energía baja? Claro que sí, porque el narcisista, una de las cosas que tiene es que es un absorbedor de energía, es una persona que se impone constantemente y está humillando y está... Entonces, cuando a uno le están humillando, cuando a uno le están vejando, cuando a uno le están llevando la contraria constantemente, lo que ocurre es que una persona al final se siente cansada, con lo cual empieza su energía, empieza a bajar, uno es incapaz de hacer frente a esas situaciones en las que se encuentra y se va desmoralizando. De hecho, cuando se produce el descarte es cuando una persona ya se queda sin energía, cuando una persona llega a su límite, llega a su punto máximo de
de degradación emocional, eso es porque va perdiendo completamente, es como un muñeco al que se le va agotando la pila, ¿no? Y ahí es cuando el narcisista ya, cuando ya se agota la pila completamente de la víctima, pues el narcisista la descarta, ¿no? Porque ahí ya no obtiene combustible narcisista, esa persona ya no le reporta esa emocionalidad que él busca, esas protestas, esas reclamaciones, todo eso ya no existe y entonces el narcisista la descarta. Busca a otra persona que le proporcione más emotividad. Luis Fernández dice, ¿podría dar ejemplos de la soberbia y lo déspota que es el narcisista? Bueno, pues esto yo creo que la mayoría de las personas lo habrán vivido. La soberbia está en que el narcisista siempre impone su criterio sin tener en cuenta para nada las opiniones de los demás, siempre cualquier discusión que haya en cualquier sentido él siempre tiene razón, nunca va a aceptar las razones de los demás, siempre va a imponer sus criterios a todo el mundo y es déspota porque impone radicalmente sus ideas. En una familia narcisista quien manda es el narcisista, por supuesto que no va a escuchar las opiniones ni de su esposa o su esposo, dependiendo del sexo de cada uno, ni tampoco va a escuchar las opiniones de sus hijos, ni tener en cuenta siquiera las necesidades o los deseos ni de el otro miembro de la pareja, ni de los hijos en absoluto para nada. En eso, bueno, se ve, es una de las características esenciales cuando el narcisista ya ha descubierto su cara, ya se ha manifestado como narcisista, ya se ha acabado ese bombardeo amoroso, ahí es donde sale esa soberbia, ese despotismo que tiene el narcisismo, porque el despotismo es como incluso a veces dar las cosas pero sin contar para nada con la persona a la que se las das, ¿no? Es posible que el narcisista proporcione educación, proporcione sustento, pero lo hace a su manera y como a él le da la gana, sin tener en cuenta para nada las necesidades de la persona que lo va a recibir, ¿no? Noemí, estuve 45 años con un narcisista de terror, hace un año pude salir de todo esto, gracias a usted lo pude lograr, gracias. Bueno, Noemí, gracias a ti por estar ahí y sobre todo a la fortaleza que has tenido, porque yo ahí sí que no tengo nada que ver. El cambio, la transformación y la fuerza la tienes que poner tú y ya la has puesto, ya lo has demostrado. Fam dice, hola, buenas noches, 9 días de contacto cero, me siento mejor. Lo que no me cabe pensar es que el día siguiente de terminar la relación ya estaba con otra persona y me bloqueó. Acuérdate, esto ya lo comentaste ayer, me parece, que lo que tienes que hacer es cambiar el foco, tienes que olvidarte de pensar en el narcisista y pensar si tiene otra pareja. Hablábamos ayer del contacto cero. Contacto cero significa sacar al narcisista de tu mente. O sea, también en la mente hay que poner una barrera, también en la mente hay que hacer un contacto cero. Busca otros pensamientos, busca otras cosas que te llenen tu mente, y olvídate de si tiene otra relación, si te bloqueó, si te preocupa si te bloqueó, en realidad debería ser tú quien debería bloquearlo o bloquearla a él o a ella, no sé, en este caso. Tienes que cambiar el foco completamente. En Irak yo vivo con una madre narcisista y es un completo infierno, efectivamente. Os recomiendo ahora cuando salga... Perdón, os recomiendo que compréis el libro sobre la madre narcisista, donde tratamos todos estos temas. Citro me dice, ¿puede hablar del tema de personas tóxicas, enfermo emocional desde su origen, su comportamiento y por qué son así? Bueno, esto es un tema completo que tendríamos que abordar, seguramente en alguna mañana lo vamos a abordar, de cómo surge el origen de todos estos comportamientos. Joelka, el narcisista siempre busca ser el centro de atención de cualquier manera, no deja a los otros su espacio, efectivamente. O sea, el narcisista siempre trata de imponer sus criterios, siempre trata de que todo lo que se haga tiene que ser a su manera porque él cree que tiene razón y cree que sabe lo mejor para todos. O sea, él sabe qué es lo mejor para él y sabe qué es lo mejor para sus hijos, sabe lo que es lo mejor para su mujer o su esposo, sabe lo que es mejor para su compañero de trabajo, para todo el mundo, porque como creen que lo saben todo, no tienen alternativa. Alberto dice, hola Antonio, los padres narcisistas te usan y luego te pasan los años, te descartan. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, de esto en realidad aquí lo que es importante es el desarrollo personal. Todas las personas tenemos una evolución, cada uno tiene un punto de partida diferente
Lo que ocurre es que una persona que es hijo de una familia tóxica, de una relación con una madre o un padre narcisista, parte de un nivel más bajo que los demás, porque no ha tenido esas técnicas que uno debería aprender en la familia, esos conocimientos, esos valores morales que uno debe aprender cuando es niño en una familia normal, en donde lo que predomine sea el cariño, a esa persona le faltan. Pero eso no quiere decir en absoluto que no pueda adquirir todo ese tipo de bagaje emocional. Lo puede ir adquiriendo en la edad adulta si es una persona preocupada por su desarrollo y su transformación personal. Precisamente de eso es de lo que va a tratar el taller que vamos a hacer a partir del día 1 de marzo para las personas que estén interesadas. Lo que hay que empezar es por una introspección personal para analizarse y darse cuenta en qué situación se encuentra uno. El primer paso para producir cualquier cambio en cualquier aspecto de la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida familiar, ya sea en cualquier proyecto que uno aborde, lo primero es conocer la situación en la que uno se encuentra. Cuando una persona va al médico, el médico lo primero que hace es una serie de preguntas, le pide al paciente que le explique todos sus síntomas para saber qué enfermedad es la que tiene, en qué grado de esa enfermedad está, cómo ha evolucionado, dónde ha adquirido esa enfermedad. Es exactamente lo mismo que en psicología. En psicología lo primero hay que conocer cuáles son esas carencias que tiene esa persona, cómo se han gestado esas carencias, en qué estado las está manifestando esa persona, y a partir de ahí es cuando uno tiene que hacer un plan de desarrollo personal tratando de ir supliendo todas esas carencias que tiene. Si a una persona le falta, por ejemplo, autoestima, pues hay que tratar de ir desarrollando la autoestima. Si le falta asertividad, hay que desarrollar la asertividad. Si le falta, por ejemplo, control mental, porque es una persona que no ha desarrollado técnicas de control mental, de cómo tratar de interrumpir los pensamientos. Tienes tienes rumiaciones, pensamientos repetitivos que te vienen a la cabeza constantemente y no puedes librarte de ellos. Hay técnicas para eso. Tienes ansiedad, estás nervioso, al menos si es una ansiedad de tipo exterior, de tipo exógeno, que no es una ansiedad provocada por un problema fisiológico, ¿no? Si es una ansiedad de ese tipo, digamos una ansiedad psicológica, también hay que aprender a controlar esa ansiedad, hay que aprender a ordenar la vida de una persona. Muchas veces los problemas surgen porque una persona tiene una vida desordenada en todos los sentidos, porque ha crecido en una familia en donde no se han aprendido, por ejemplo, los hábitos, no se han aprendido hábitos de sueño, no se han aprendido hábitos alimenticios, no se han aprendido hábitos de vida. Todo eso repercute en la salud mental de las personas. Si una persona, por ejemplo, duerme poco, esa persona va a tener problemas. Si una persona se alimenta mal, esa persona va a tener problemas. Si una persona es desordenada en su vida normal, va a tener problemas. Todo eso repercute sobre la personalidad, repercute sobre la vida diaria, repercute sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre todo. Hay que entender las relaciones de una persona como algo holístico, como algo total. Todo con lo que nos relacionamos, todo nos influye. Si nosotros estamos relacionándonos habitualmente, por ejemplo, con delincuentes, nuestra moral será similar a la de los delincuentes, nuestros valores, nuestras percepciones, nuestras apreciaciones de todo van a ser las mismas que tienen los delincuentes. Si nosotros nos movemos en un ambiente religioso, por ejemplo, por poner otro punto extremo, si nos movemos en un ambiente religioso, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras impresiones van a tener cierto tinte religioso y van a tener esa valoración que ponen los religiosos hacia las cosas. Si nos movemos, por ejemplo, con personas que son de la izquierda ideológica, por ejemplo, nuestros valores van a ser de izquierda. Si nos movemos con gente de derecha, nuestros valores van a ser de derechas. Todo eso influye a las personas, ya digo, la alimentación, el sueño y mucho más, los aspectos más profundamente psicológicos como el control mental, como la ansiedad, como la angustia, como las fobias, como todo este tipo de cosas. Todo eso hay que analizarlo, hay que ver cómo vamos poniendo solución a todas esas cosas y, por supuesto, que una persona que haya crecido en una familia tóxica, una familia ya sea por psicópatas, narcisistas, cualquier tipo de cosa, ya sea el padre o la madre, todo eso tiene solución, todo eso puede evolucionar bien. Lo único que hace falta, siempre lo decimos, en las transformaciones psicológicas, lo más importante es la voluntad de la persona de transformar su vida, la voluntad de cambiar, la voluntad de ser una persona
con una buena autoestima, ser una persona con seguridad, ser una persona sin ansiedad, sin angustia, que se encuentre satisfecho consigo mismo, y en el fondo de todo lo que perseguimos siempre pues es la felicidad, es el estar bien con los demás, la felicidad no entendido en el sentido de la alegría sino la felicidad en el sentido de estar uno bien principalmente con uno mismo, y después de que está uno bien con uno mismo es cuando uno puede brindar esa estabilidad interior que tiene, brindársela a los demás. Moni Ade, tengo que compartir con el narcisista la vivienda por razón económica y es muy desgastante, se pone muy intenso, cuando no le presto atención, aplico la piedra gris, estoy agotada. Bueno, en estos casos, y esto lo cito en el libro La piedra gris, hablamos sobre este asunto. La piedra gris es una técnica que es muy polémica porque en muchas ocasiones provoca reacciones en el narcisista. Cuando el narcisista aprecia que no se le presta atención, que es lo que él necesita, cuando se da cuenta de que no puede obtener combustible narcisista, en algunas ocasiones y casi siempre al principio, cuando se empieza a aplicar la técnica, reacciona con la ira narcisista, reacciona con esa violencia característica. En este caso, como nos cuenta Moni, posiblemente esa violencia narcisista se continúa en el tiempo mientras ella aplica esa piedra gris. En esos casos, comentamos en el libro que es muy importante tener un poquitín de astucia y no plantearlo como una confrontación como el narcisista, no decirle al narcisista pues te dejo de hablar, dejo de mantener relaciones emocionales contigo, cojo distancia contigo a pesar de que vivamos en el mismo domicilio, no quiero saber nada de ti. Cuando uno hace eso puede ocurrir que el narcisista reaccione violentamente y que esa violencia, que siempre ocurre un poco al principio, esa violencia se prolongue en el tiempo. En el libro comentamos que la solución para eso está en tratar como de engañar al narcisista, decirle no me encuentro bien, decirle estoy enfermo o estoy enferma, es que estoy deprimida, estoy atravesando una depresión, que supongo que será falso, pero también puede ser parte de verdad porque en esas situaciones suele sufrir depresión, ¿no? Pero en esos momentos es importante olvidarnos un poco de nuestros valores en ese sentido de que siempre debemos decir la verdad, que nunca debemos engañar, porque en todo caso serán mentiras piadosas, ¿no? Serán mentiras que son por la buena salud de uno mismo y eso en realidad no es un daño moral, ¿no? En esos casos lo mejor es eso, tratar de montar toda una historia, montar una película, que es lo que suele hacer el narcisista por otra parte, en donde tú le cuentes no, o le hagas ver que no te encuentras bien, simplemente vas dando señales, le dices no me encuentro bien, me voy a la cama, me duele la cabeza, estoy débil, pues seguramente tengo anemia, tengo que ir al doctor a ver qué es lo que me está ocurriendo. Dejar caer estas frases así de vez en cuando y eso poco a poco ir cogiendo distancia con suavidad. Si él se da cuenta de que tú intentas engañarlo, por supuesto se pondrá más violento. Si cree esas historias que tú le cuentas, si cree que tú te encuentras deprimido, poco a poco te va a ir dejando y a medida que se vaya distanciando, él enseguida va a buscar otros intereses fuera porque él necesita esa atención permanentemente porque por algo es narcisista, pues rápidamente va a buscar otra persona y a ti te va a dejar tranquila, te va a dejar en paz y mientras tanto tú puedes ir organizándote para ver cómo te arreglas para aplicar el contacto cero y marcharte alejarte del narcisista. Comentamos también en el libro, la piedra gris no es una técnica para mantener permanentemente, porque no se puede estar en esa situación de apagamiento emocional, de silencio, de coraza, no se puede estar así eternamente. Con lo cual es una estrategia para solventar algún problema, para pasar un tiempo mientras uno prepara otra alternativa y para poder salir de la proximidad del narcisista. Fanam dice, el narcisista regresa cuando me fue orillando. Sí, el narcisista siempre regresa o intenta regresar, la cuestión está en nosotros de no permitírselo. Piero Ortiz, mi expareja narcisista encubierta hace 4 meses, me dijo que quería hacer las cosas bien como amigos, volvió a repetir el ciclo. Efectivamente, la historia esa de vamos a volver como amigos, vamos a quedar como amigos, eso es un cuento chino que se hace para que el narcisista pueda volver, es una forma de poner el pie en la puerta y asegurarse que no la cierras, que no le pones el candado. Con el pie en la puerta él sabe que cuando quiera puede empujarla y entrar de nuevo. Eso, la historia de vamos a volver como amigos, es un cuento chino. Bueno, Nadia Corzo, que me dice que le debe dinero al narcisista, yo creo que ese dinero lo has perdido.
Emilce Fernández, hola don Antonio, admiro mucho tu programa, muy buenas tus informaciones desde Costa Rica. ¿El narcisismo se puede contagiar como una conducta errónea? No, el narcisismo no es contagioso. Lo que sí ocurre es que hay determinadas manipulaciones, determinadas cosas que la persona que las sufre puede en algún momento aprenderlas. Por ejemplo, suele ocurrir, es bastante frecuente, que los hijos de las personas narcisistas, ya sea una madre o un padre narcisista, al vivir eso como algo natural, esas manipulaciones, esos manejos, esas presiones sobre las personas, esos abusos, al vivirlo como algo natural dentro de la familia, como que ocurren, puede entender que esas cosas es natural que ocurran en las familias y después cuando es adulto reproduzca esas manipulaciones. Eso no quiere decir que esa persona sea narcisista, quiere decir que ha aprendido determinadas técnicas de manipulación, que interpreta que es lícito usarlas y las usa con las personas que le rodea. Por eso, ese es uno de los hándicaps con los que salen las personas que han vivido con padres narcisistas, es que no tienen el sentido de cómo relacionarse con las personas. Hay ocasiones en que tienen la suerte de que se encuentran con una persona que tiene límites claros, que tiene asertividad, y esa persona poco a poco les va indicando que esas conductas son equivocadas, que no deben comportarse de esa manera, que no deben aplicar la ley del hielo a la mínima discusión que uno tiene con otra persona como un castigo, que les empiezan a decir todo eso, y si la persona es inteligente y la persona realmente quiere cambiar y la persona se da cuenta de que tiene carencias y quiere transformar su vida, va aprendiendo y va transformando su vida y adaptándose gracias a esa pareja que tiene que la está ayudando, ¿no? De todas formas, siempre se puede uno personalmente tratar de hacer introspección, de darse cuenta de esos problemas, de fijarse en las relaciones que ve que funcionan bien y tratar de entender por qué funcionan bien y por qué se llevan tan bien y esa relación es tan afectuosa, y tratar de ir reproduciendo todas esas situaciones, ¿no? Otra alternativa, por supuesto, es ir a un terapeuta y tratar de hacer una terapia para solucionar todo eso. David López dice, ¿hay posibilidades legales de exponerla y que le quiten los hijos? Eso es muy complicado. De todas formas, hay que recurrir siempre en esos casos a un psicólogo forense, que es el psicólogo que puede dar su opinión en los tribunales. Solamente un psicólogo forense, un psicólogo normal, no puede expresar su opinión en los juzgados, los jueces no lo tienen en cuenta. Tiene que ser un psicólogo forense que tiene conocimientos legales, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Y es muy difícil de demostrar porque casi todo este tipo de cosas no dejan secuelas, no dejan ninguna señal, ninguna marca, y a no ser que haya testigos muy claros que puedan poner evidencias muy claras en un juicio, si no es muy difícil de probar que se producen abusos, que se producen humillaciones o que se producen manipulaciones, ¿no? María Dolores Cánovas Manchón, llevo 5 años con uno, hoy mismo he vuelto a echar, me echó a mí misma, no volver, pero él se ha ido con la cabeza muy alta, chulesco, y luego viene llorando. Ya te comentaba antes que lo que hay que hacer es no permitirle que vuelva, cerrarle la puerta y no aceptarlo más para terminar ya con esa relación y que te enfoques a una relación sana, ¿no? Que trates de buscar una relación sana en donde haya un equilibrio entre las personas y entre lo que pone cada una. Noemí Pino, viví 45 años con un narcisista, gracias a usted pude salir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Noemí, que tuviste la fuerza para enfrentarlo. Subeida, ¿cómo podría uno cambiar a un narcisista? ¿Hay manera de que esas personas cambien? A ver, Subeida, lo repito de nuevo, los narcisistas no cambian, los narcisistas no cambian, hay que grabar eso, los narcisistas no cambian, por mucho que uno los quiera, por mucho que uno esté enamorado, por mucho que sea un hijo, que sea una madre, que sea un padre, que a uno le duele muchísimo cuando vive esas situaciones, los narcisistas no cambian, no perdáis el tiempo, no cambian. Con los narcisistas lo único que hay que hacer es descartarlos, hay que aplicar el contacto cero y alejarse de ellos, nada más, no hay ningún otro tipo de alternativa. David López, yo viví en el Reino Unido y ella estaba en España con mis hijos, proceso de divorcio en marcha vía Biogen. Muy bien. David López, autismo, Maya, autismo, trastorno autista, trastorno del espectro autista. Se refiere al TEA que me habían puesto antes. Muy bien, muy bien. Es que lo que ocurre es que en cada país utilizan unas siglas diferentes para referirse a los trastornos y hay veces que uno se pierde entre tanta. Laura Jorrisma, buenos días, buenas tardes a todos. Hola Laura, ¿qué tal?
Nadia Corzo, me duele su descarte. Bueno, vamos a terminar ya porque ya nos hemos pasado de la hora. Me duele su descarte. ¿Qué debo de hacer para superarlo, sacarlo de mi mente y no caer en la tentación? Ayuda. Bueno, Nadia, lo que hay que hacer es centrarse uno en su propia vida, tratar de primero hacer, en algún directo hemos hablado de las técnicas de control mental para no pensar en el narcisista, para sacarlo de la cabeza, para tener otras cosas. La cabeza funciona de una forma muy sencilla. Si nosotros metemos otro tipo de preocupaciones, otro tipo de intereses, esos que tú quieres sacar salen fuera y se quedan fuera. Lo que tienes que hacer es tratar de encontrar motivos de interés, tratar de encontrar aficiones, personas que conozcas, actividades que hagas. Hay que hacer muchas actividades, hay que tratar de estar distraído, de dedicarse a las cosas que a uno le gustan, practicar aficiones, hacer ejercicios de relajación, hacer meditación, hacer deporte. Es que son muchísimas cosas que uno puede hacer, dedicarse uno a sus aficiones, estudiar si a uno le gusta estudiar, centrarse en su trabajo. Esencialmente centrarse en uno mismo, tratar de mirar hacia sí mismo, decir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero desarrollar, qué es lo que quiero fortalecer y concentrarse en eso fuertemente. A medida que vayan pasando los días, esa persona cada vez va a ir quedando más lejana, hasta que ella va a desaparecer completamente de tu vida. Pero lo esencial es concentrarse en uno mismo y, por supuesto, aprender todas estas técnicas de las que hemos hablado anteriormente, sobre el control mental, sobre la interrupción de pensamientos. También es muy importante tener una buena higiene del sueño, tener un orden normal en tu vida, tener una buena alimentación, procurar no limitarse mucho con el alcohol, con cualquier tipo de sustancias estupefacientes, limitarlas al máximo porque debilitan las inhibiciones y nos hacen volver a recuerdos que no deseamos, que hacen perder el control mental. Así que todo ese tipo de sustancias, eliminarlas, desde el alcohol, a ser posible el tabaco también, trabajar en cosas que a uno le refuercen la disciplina, el control mental. Bueno, todo ese tipo de cosas. Seguramente tengamos que volver a tratar este tema en algún directo porque son muchas las preguntas que surgen sobre eso. Leti, la última pregunta ya porque ya no me da tiempo. ¿Cómo saber que es narcisista? Mi esposo era amable, gentil, respetuoso. Cuando nos casamos cambió. Bueno, lo que te acabo de explicar. Viene una primera etapa en donde, que se llama el bombardeo amoroso, donde la persona es muy amable, muy cariñosa, muy respetuosa, hasta que ya tiene cierta seguridad de que te ha conquistado, de que ya no te puedes escapar. Él va a ser cariñoso y amoroso mientras tú tengas esa opción en cualquier momento de, si te trata mal, irte. Pero ahora, en el momento, por ejemplo, en este caso ocurrió con el matrimonio, cuando existió ese compromiso firme, entonces él ya ahí interpretó que ya te tenía presa, que ya te tenía controlada. Entonces a partir de ese momento ya salió el auténtico personaje que había detrás, ¿no? La persona que estaba escondida debajo de esa capa de amabilidad, de simpatía, ¿no? 35 años viví su maltrato, gracias a Dios salí de ese ser maligno. Bueno, enhorabuena, Leti, has tenido la fuerza para enfrentarlo, pero es así. O sea, el narcisista engaña, como hemos visto anteriormente. Bueno, hay un refrán muy grosero que dice prometer, prometer hasta meter, ¿no? Más o menos es algo así. El enamoramiento amoroso, el bombardeo amoroso, es una fase en la que el narcisista lo que trata es de ir poco a poco creando redes o vallas a tu alrededor, ir encerrándote agradablemente. Tú te vas sintiendo bien, mientras tanto él te va aislando, te va creando dependencia emocional, te va haciendo sentir como alguien especial, de forma que tú te vas quedando dormida en sus brazos, y es, bueno, otro símil también. No sé si conocéis el libro de la selva, la serpiente, cuando está con Mowgli, empieza a hablar con él y empieza a decirle duérmete, 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 y sus ojos empiezan a hacer así como circulitos. Es exactamente lo mismo que hace un narcisista. Está tratando de que se duerma para después comérselo tranquilamente. Afortunadamente llega Balú, y Balú rápidamente espanta a la serpiente antes de que se coma a Mowgli, ¿no? En muchos casos el narcisista se come a su víctima tranquilamente después de haberla hipnotizado con sus halagos, con su cariño y con ese bombardeo amoroso. Bueno, amigos, hasta aquí ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora y yo tengo que continuar con mi jornada laboral ordinaria.
Así que muchas gracias a todos. Sé que han quedado muchísimas preguntas sin responder. Muchas gracias Blue Moon, que ha hecho una aportación de 65, entiendo, pesos mexicanos. Muchas gracias, se agradecen. Ya sabéis que abajo tenéis un símbolo de dólar. También recordaros que tenemos un Patreon. Aquellas personas que quieran ser patronos del canal, que quieran ser colaboradores permanentes, que consideren que estamos aportando un contenido de mucho valor para la sociedad, para todas las personas, y que quieran agradecerlo con una contribución mensual pequeñita, pueden hacerlo a través de Patreon. Tenemos un Patreon que abajo en la descripción del canal, en los vídeos, siempre viene ahí un sitio que dice Patreon, pincháis ahí, os lleva a la página de Patreon y ahí podéis haceros patronos del canal. Hay bastantes personas que ya lo son, pero siempre se agradece cualquier persona que quiera colaborar y que quiera ayudarnos con toda esta labor que estamos llevando a cabo. Así que muchas gracias a todos. Hoy por la noche, de 9 a 10 de la noche, las personas que deseen estar por la noche también, hora española siempre. Y mañana continuamos a las 6:30 de la mañana aquí de nuevo con otro tema que ya os iré poniendo en YouTube. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que tengáis un día maravilloso. Mañana nos vemos.